Buenas, queridos amigos, mi nombre es Manuel Brenes. Estamos iniciando una serie de estudios bíblicos que he titulado La Verdad Presente. Este es el primero de varios temas que vamos a presentar, basados en la sana doctrina de la palabra de Dios. Hoy se dicen muchas cosas acerca de la Biblia. La gente te dice, la Biblia dice, pero ¿qué dice la Biblia? No lo sabes si no lo estudias por vos mismo. Con estos estudios quiero instarlos a un estudio personal y diligente de la palabra de Dios para que cada quien por su propia cuenta pueda llegar al conocimiento de la voluntad expresa de Dios en su santa palabra. Antes de estudiar la palabra de Dios hay que tener una oración para pedir la sabiduría divina. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre de amor, humildemente en el nombre precioso de tu Hijo amado venimos a ti para suplicar que nos des tu Santo Espíritu, que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a toda verdad según tu promesa. Has dicho que el que tiene falta de sabiduría te la pida a ti, así que pedimos, Señor, que nos des entendimiento y que no solo sea una comprensión nominal de tu santa palabra, sino que nos lleve a ser hacedores de ella, no solamente oidores, sino hacedores también. Gracias por tu amor y tu misericordia y guíanos en el estudio en este momento. Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, vamos a ver varios textos en esta mañana, así que yo digo mañana, pero donde usted esté puede ser de noche o cualquier hora del día. Vamos a estar estudiando varios textos de la palabra de Dios, así que los insto a tener su Biblia con ustedes y también papel y lápiz. Yo soy de la vieja guardia, ¿verdad? Ahora la gente todo lo hace con sus cosas, artefactos electrónicos, pero los insto a tener papel y lápiz para que vayan anotando estos textos, así los puedan usar en cualquier momento, refrescar la memoria. Se dice que la memoria es el gran libro del olvido, así que es bueno poder anotarlos y tenerlos presentes. El estudio esta mañana estamos basándonos en la palabra de Dios misma, así que vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, Hebreos capítulo 4, después de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Encontramos aquí que la palabra de Dios es viva, tiene un poder vivificante. Es por la palabra de Dios que son todas las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá todo aquello por la cual le he enviado. Así que la palabra de Dios tiene el poder de hacer realidad las cosas de Dios. En el libro de Hebreos también, en el capítulo 11, encontramos en el versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios tiene ese poder creador, y gloria a Dios que tiene un poder recreador también. Él puede rehacernos a la imagen de Dios, si es nuestro deseo someternos a su voluntad. Vamos al libro de San Juan, y vamos a ver algo muy bonito ahí acerca de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el verbo. Otras versiones dicen era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que no solo la palabra estaba con Dios, sino que la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por la palabra. Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y vean qué belleza en el versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Vean qué maravilla y qué belleza. El Señor Jesús deja a un lado su divinidad, la adoración de los ángeles, las bellezas del cielo, su gloria y su magnificencia allá, y condesciende a venir a esta tierra, a morar entre nosotros, a nacer como uno de nosotros, a crecer como un niño indefenso, para manifestarnos el carácter precioso de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En el libro de Hebreos, capítulo 1, encontramos algo muy lindo también. Hebreos capítulo 1. Después de Santiago. Perdón, antes de Santiago está Hebreos. Hebreos capítulo 1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ven, qué interesante. Entonces, a través de los tiempos pasados, Dios nos había hablado por los profetas. Y todos decían, bueno, Dios es así, a Dios no le gusta esto, Dios quiere esto, así es como es Dios. Y a través de los siglos se ha ido la iglesia de Dios, a través de las edades, dando una idea acerca de cuál es la voluntad de Dios y cómo es el carácter divino. Pero cuando viene el Señor Jesús, la manifestación más plena de Dios, de su carácter y de su bondad y de su voluntad, entonces podemos ver cómo es Dios. Todos aquellos decían, Dios es así, Dios es así. Pero cuando viene el Señor Jesús, entonces nosotros podemos decir, mira, así es Dios. Dios es amor. Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Mira, así es Dios. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, encontramos en el Señor Jesús la revelación más plena del carácter de Dios. Bueno, algunos tienen la idea de que Dios el Padre es como un Dios estricto, esperando que hagas cualquier cosa mala para tirarte un rayo. Y que el Señor Jesús es como el Dios alcahuete, como un papá bonachón. No, en realidad Dios, el Señor Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Dice que es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Bueno, entonces vean qué interesante que es el Señor Jesús, a través de su palabra, nos manifiesta el carácter precioso de Dios. Lo vemos en todos sus actos de bondad. Vimos la revelación más plena del carácter divino. Entonces, la palabra de Dios es la voluntad expresa de Dios. Por eso el Señor Jesús nos insta a estudiarla. Vean lo que dice en San Juan, capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor Jesús nos está llamando a escudriñar las escrituras. Escudriñarlas quiere decir investigarlas diligentemente, comparando un texto con otro, para llegar a una conclusión. Algunas herramientas nos pueden ayudar, como una concordancia. Una concordancia es un libro que no tiene religión. No tienes que asustarte porque la concordancia no tiene religión. La concordancia, digamos, te presenta una palabra, por decir la palabra amor, y te muestra todos los lugares en la Biblia donde dicen amor. Entonces, cuando vos estudias una serie de estos textos, tenés una comprensión un poco más clara acerca de qué es el amor de Dios, o el amor en la palabra de Dios. Así puedes usarla para buscar cualquier otra cosa, ¿verdad? Hoy con los sistemas electrónicos también puedes hacerlo, ¿verdad? Pero podemos hacer un estudio personal y cuidadoso de la palabra de Dios. Que no debe uno acercarse a este estudio como se acerca a estudiar cualquier otra cosa, pensando en la capacidad humana para entenderlo, sino que debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, como lo hemos hecho antes, para que sea Dios el que nos ayude.
Tampoco debemos venir al estudio de la palabra de Dios a tratar de confirmar nuestras ideas y preconceptos de las diferentes cosas. Debemos venir al estudio de la palabra de Dios con un sentido de humildad para recibir la voluntad de Dios. No para comprobar que lo que yo pienso está correcto, sino para ver qué es lo que Dios quiere, en verdad. Entonces esa debe ser la actitud. El Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si la doctrina es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Usted no quiere ser engañado? ¿No quiere ser desviado? Pues entonces tenga primero que todo el deseo de hacer la voluntad de Dios y venga con humildad y con sinceridad al estudio de su santa palabra y permita que Dios le hable. Muchas personas están encadenados, por así decirlo, a la voluntad de sus pastores o de sus maestros, porque los respetan y puede ser que sean buenas personas, pero ellos han llegado a sus conclusiones a través de su estudio personal. Y usted tiene una mente propia y una responsabilidad propia. Cuando estemos delante del juicio del Señor, no podemos decirle, y el Señor te diga, ¿por qué hiciste esto o aquello? No podemos decirle, hey, pastor, venga y explíquele por qué es que... No, es mi experiencia que he obtenido a través de mi estudio personal, lo que me va a ayudar a tener una comprensión más cabal de lo que dice la palabra de Dios. Vean qué interesante el caso de los bereanos. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 17, versículo 10 para coger el contexto. Está hablando acerca de Pablo y Silas. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, o sea, los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, yo no me puedo quedar con lo que diga fulano de tal y usted no se puede quedar con lo que yo diga. Usted debe escudriñar diligentemente la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. En eso eran más nobles los bereanos que los de Tesalónica, porque escudriñaban diligentemente la palabra de Dios para ver si esas cosas eran así. Los pastores pueden tener buenas intenciones, algunos tal vez no. Pero por más buenas intenciones que tengan, el estudio de ellos no va a compensar por su ignorancia o por mi ignorancia. Es mi estudio personal de la palabra de Dios en comunión con Dios, poniéndole atención a cada detalle, es comparando un texto con el otro, como dice la misma escritura, un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto, para poder llegar a una conclusión de qué es la voluntad de Dios para mí. La palabra de Dios nos da un fundamento firme. Vea lo que dice Efesios. Está Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. Y después Efesios. Capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros debemos edificar sobre la piedra principal que es el Señor Jesús y sobre el fundamento que también pusieron los apóstoles y los profetas, los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Encontramos ahí la voluntad expresa de Dios. Es nuestra única salvaguardia. El diablo mismo se manifestará como ángel de luz. Nuestra confianza no puede estar en los milagros, porque hasta el diablo puede hacer milagros, por lo menos aparentes. Nuestra confianza tiene que estar en un escrito está. Cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto de la tentación, la respuesta que él tuvo para cada tentación del diablo fue, escrito está. Y para los peligros que la época en que vivimos nos presenta, y aún para los peores que nos presentará en el futuro, porque el futuro no se ve nada halagüeño para las cosas de este mundo, para las cosas de Dios y la eternidad sí, pero no para las cosas de esta tierra.
Nuestra única defensa, nuestra única seguridad debe estribar en una fe estricta en la palabra de Dios. Debemos estar edificados sobre el fundamento del Señor Jesús y de los apóstoles y de los profetas para no ser engañados. Vean lo que dice en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es segura. Nosotros podemos edificar sobre el fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Nosotros podemos confiadamente edificar sobre la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios los utilizó a través de sueños y visiones, les dio algo, pero no les dijo, tome nota, ahora sí un dictado. No, sino que Dios permitió que los hombres utilizasen su experiencia y su conocimiento, sus palabras, para transmitir el mensaje guiados por el Espíritu Santo. Por eso encontramos una unidad en la diversidad, porque Dios utilizó al agricultor, al pescador, al médico, al doctor de la ley, para escribir, al rey, al profeta. Dios los utilizó y cada uno con su experiencia, pero la unidad del pensamiento es una, porque uno es el autor, que es el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Pienso que con este pensamiento vamos a concluir el estudio de hoy. Segunda de Timoteo, está ahí antes de Hebreos, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero, que el estudio de la palabra de Dios debe empezar desde la niñez. Es el fundamento sobre el cual podemos edificar el carácter de nuestros hijos, de los niños. ¿Para qué? Para que nos puedan ser sabios para la salvación. No, eso es lo que queremos, la salvación de nuestros hijos y la nuestra, que es por la fe en Cristo Jesús. A través de la Biblia llegamos al conocimiento del Señor Jesús y Él nos lleva a la salvación. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, primero que todo nos vamos a encontrar con el Señor Jesús. Debemos ser sumisos a su voluntad. Después, que dice que es útil para enseñar. Así que no nos asustemos si al estudiar la palabra de Dios nos enseña algo que no sabíamos. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son muy superiores a los nuestros. Y nosotros debemos venir con esa disposición a aprender. Es útil para enseñar, para redarguir, que es convencer por medio de argumentos lógicos, para corregir. O sea, no te asustes si Dios te dice, papito o mamita, así no es. No es así como vos crees, no es así como te enseñaron. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar y para corregir. Ahora, si yo tengo una actitud en la que no permito la corrección, pues entonces estoy mal. Pero sí soy sumiso a la voluntad de Dios. Entonces, Dios puede, en su misericordia, enseñarme y puede corregirme. Y yo puedo decir, mira,
Yo pensaba que era de otra manera, pero si Dios lo dice, así es como es, porque Dios es el que sabe. Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la meta. Y a través de la palabra de Dios puede alcanzarse. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nada menos que la verdad nos va a hacer libres. Así que los insto para que saquen un tiempo cada día, la mañanita, ojalá cuando nadie se ha levantado, para que tenga su comunión con Dios. Hable a Dios en oración y permita que Dios le hable a usted a través de su santa palabra. Que Dios te bendiga.